En las consideraciones que hemos hecho en torno al enfoque de la autoridad interna, ya os he explicado cómo la inmensa mayoría de los diseños va a resultar muy simple identificar la fuente de autoridad, porque veremos que o bien es autoridad definida en el centro sacral, o bien es autoridad definida en el centro del plexo solar, o una combinación de ambos. Y en el momento en el que vemos que en un diseño el centro de autoridad interna definida es el centro del plexo solar, automáticamente sabemos dónde reside la fuente de autoridad y que esa autoridad interna va acompañada del mantra de que no tiene acceso a la verdad en el ahora y que el centro del plexo solar, debido al poder de la energía del sistema emocional, es el único elemento que distorsiona la estrategia del tipo. Así, por ejemplo, si eres un generador emocional, tu estrategia no es una simple cuestión de esperar para responder, sino que se trata de darte cuenta de que no puedes tener claridad acerca de cualquier cosa con la que pudieras establecer un vínculo hasta que no has pasado a través del altibajo de tu ola emocional, de la ola de energía producida por el motor emocional, que es el centro del plexo solar. En el transcurso de esta semana que hemos pasado juntos, he intentado transmitiros una serie de conceptos. Uno de ellos, el hecho de que vivimos todos en un marco temporal distinto, que nos hace funcionar también de un modo distinto en base al marco temporal que condiciona nuestra percepción. He intentado transmitiros que no debiéramos de juzgar el modo en el que los demás procesan o digieren las cosas, basándonos en lo que no es más que propaganda del tipo manifestador que nos dice que las cosas han de ser hechas de manera inmediata. Y poder identificar así que no es un hándicap y que tampoco es un castigo esperar por la claridad. Y esta es la lección más profunda que la persona emocional tiene que aprender, reconocer este hecho, que no es un castigo esperar cuando te encuentras en el alto de tu ola y te ves desbordado por lo que parece ser posible en ese estado de ánimo. No es un castigo poner eso a un lado y esperar a ver qué más revela el transcurso del tiempo. No es un castigo tener paciencia, no lo es. Es el más importante de los procesos naturales por los que pasa cualquier ser humano de naturaleza emocional. No hay nada que se le pueda comparar, ¿veis? El sistema emocional es primordialmente un centro motor y no es consciente. Y lo mejor que las emociones pueden llegar a dar de sí es un cierto nivel de claridad, pero no la verdad. Ningún ser emocional se va a encontrar jamás con la verdad. Y solamente van a alcanzar una claridad absoluta cuando se mueran, cuando ya no importa, porque han esperado lo suficiente, o han esperado todo lo que tenían que esperar para aclararse acerca de algo o de cualquier cosa. Y sin embargo, al mismo tiempo, el sistema emocional trata de la relatividad de todo.
Y ese es el motivo de que la claridad emocional sea algo que se desarrolla con el transcurso del tiempo. Y es así, de hecho, que en el transcurso del tiempo uno se va aclarando más y a un nivel más y más profundo a través de esa capacidad de espera por el transcurso del tiempo. Oh, sí. Parece muy interesante ser esplénico y poder manifestarte de manera espontánea y comprender objetivamente las cosas en el ahora, en el momento. Pero recordad que la percepción esplénica es muy superficial, no es nunca demasiado profunda. Y que son las emociones las que nos llevan a un reconocimiento muy, muy profundo de aquello con lo que nos sentimos vinculados. Muy profundo. Un reconocimiento profundo acerca de si lo que hay delante de nosotros tiene o no tiene valor para nosotros, en referencia a quién amar, a qué hacer, a dónde ir. El sistema emocional no dispone de ninguna respuesta clara a esas cuestiones. En el momento, ninguna respuesta clara. Y cuando tratas con un proyector emocional, cuando tratas con alguien que está diseñado para esperar, que está sentado ahí y esperando a que se presente la invitación, ya sabes, alguien les dice, ¿sabes? Oye, me gustaría invitarte a formar parte de mi vida, porque me gustaría tenerte, bla, 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 bla. Y la persona emocional se encuentra arriba en el alto de su ola emocional. Y esa persona, desde esa perspectiva, se le antoja la mejor cosa que ha conocido desde que se inventaron las tostadas a la francesa, yo qué sé. Es tan fácil para ella verse cegada en el arrebato de esa ola y arrojarse al abrazo de esa invitación, solo para despertarse al día siguiente sintiéndose profundamente incómoda en su piel y sin saber con claridad por qué está ahí y sin comprender cómo pudo hacerse de nuevo eso a sí misma, dejarse engañar otra vez por sus propios sentidos de esa manera. Y la persona emocional, cuando se encuentra en el bajo de su ola emocional y a alguien se les acerca en su geometría, ¿no ven a la otra persona? Están profundamente absortos, cautivos de su ola emocional, incapaces de saber, de valorar de ninguna manera, ni mínimamente objetiva siquiera, si esa persona es adecuada para ellos o no. ¿De qué manera podrían formular un juicio al respecto? No disponen de ninguna claridad en ese momento, de ninguna. El tiempo, y solo el tiempo, nada más. Se requiere el paso del tiempo. Así que el proyector tiene una estrategia, y ya sabemos cuál es esa estrategia. Es la estrategia de un tipo no energético. Es decir, que tiene que esperar por las invitaciones en su vida, las invitaciones para todas esas cosas que son verdaderamente importantes para ellos, porque pueden marcar la diferencia en cómo su vida está construida. Y cuando les llega una invitación para alguna de esas cuestiones importantes, eso no significa que puedan permitirse simplemente responder a ellas, ni que puedan siquiera contestar intelectual o racionalmente a ellas. La estrategia del proyector emocional en esa circunstancia
es hacerse de rogar. Ya sabéis, es algo que le digo a todos mis amigos emocionales: juega a hacerte de rogar, juega a hacerte de rogar, juega a hacerte de rogar. Jugando a hacerte de rogar, desarrollas un cierto sentido de autoestima. Alguien te quiere y tú le pones la mano delante. ¿Acaso con temor a que se puedan alejar, diciendo: yo no quiero estar con esa persona porque me acaba de rechazar? Es mágico lo que ocurre. Cuando una persona emocional te pone un límite y no te acepta así nomás de buenas a primeras, es la cosa más sexy que podrían hacer. Realmente. La persona emocional que se permite tomarse el tiempo, darle tiempo a las cosas, hace que dentro de ti suspires y te preguntes qué es lo que puedes hacer para tener acceso a lo que ocurre en el fuero interno de ese ser humano. Quiero eso, quiero sentirlo, quiero gustarlo. Y veis, esa reluctancia, digamos, automáticamente hace que te sientas arrastrado a volver a preguntarles, a volver a proponerles la próxima vez que te los encuentres, la próxima vez que te acuerdes de ellos. Oye, mira, que realmente quisiera, ya sabes. Es un proceso mágico. No solo eso. La próxima vez que se produce un encuentro, todo el mundo ve a los otros de un modo distinto que la primera vez. Si tienes un amante emocional, es como estar implicado con una persona que tiene 1000 caras. Yo he tenido muchos amantes emocionales en mi vida. En ningún caso se trataba de un ser de una sola faceta, de una sola cara. Oh, no. No había nunca un solo ser humano. Estaban en movimiento constante en su ola, haciéndome ver siempre a alguien diferente allí. Y por supuesto que en esa fluctuación también ellos me veían a mí desde un espacio diferente en cada momento. Y sé muy bien que había días en que el modo en el que me veían no era demasiado lindo para nada. Mientras que había otros días en los que, ya sabes, yo podría, por lo mismo, llevar alas y un cierto halo en torno a mí. Así parecían verme. Y nunca tuvo realmente nada que ver conmigo, porque yo seguía siendo el mismo manifestador del ego a lo ancho y largo de toda la película. Pero ellos iban hacia arriba y hacia abajo en su ola. Y en un momento le contarían a sus amigas: ¡ah, es un cabrón! Y en el momento siguiente les dirían: ¡ah, es tan dulce! Pero es el mismo yo. Y por supuesto que eso es lo que las personas emocionales se hacen a sí mismas. Se van a la cama diciendo: ¡ah, mañana va a ser así! ¡Oh, va a ser asá! Y se despiertan al día siguiente y es como: ¡oh, no quiero, no tengo realmente ganas de hacer eso hoy! Y se preguntan: ¿qué es lo que les ocurre? ¿Por qué no se sienten de llevar a cabo las cosas que habían planificado la noche anterior? Cuando no les ocurre nada, simplemente no están honrando la que es su verdadera fuente de autoridad interna, eso es todo. Y sí, cierto que es difícil, ya lo sé, que no hay nada más difícil que tratar con la fuerza de arrastre de las emociones. Nada, nada. No hay nada más difícil porque son tan poderosas.
Y cada persona emocional, para cuando llegan a la crisis de los 40, están tan exhaustos de ser emocionales, que lo que más les gustaría es eliminar, quitarse de encima todo el sistema, amputárselo si pudieran, eliminarlo de alguna manera. Y sin embargo, viéndolo de ese modo, se perderían por completo la que es su magia y su belleza. Y lo digo yo, que estoy completamente abierto a un nivel emocional. Cuando me encuentro en compañía de personas emocionales, y son personas integradas, y se encuentran en un buen estado de ánimo, ¡wow! Es lo más cerca del cielo que uno se puede llegar a sentir, es realmente bello. Pero cuando no saben integrar sus emociones o se encuentran en un estado de ánimo terrible, bueno, pues es lo más cerca del infierno que te puedes llegar a sentir, es horroroso. Pero el ser emocional es tan profundo y es tan rico si llegan a seguir su estrategia, si se permiten esperar ese día de más. Le he estado diciendo a las personas emocionales durante años, consulta tus decisiones con la almohada, simplemente permítete dormir sobre ellas, regálales ese día de más. Es mucho más difícil para el generador emocional, porque el generador emocional tiene que tratar constantemente con su propia capacidad de respuesta. Y es tan difícil para ellos ponerle un freno a la determinación que hay detrás de su capacidad de respuesta. Pero un proyector emocional siempre puede darse esa oportunidad. Porque para ellos siempre hay espacios y lapsos entre esas invitaciones de importancia mayor. Y eso les permite tomarse el tiempo necesario para evaluar lo que es y no es correcto para ellos, permitiendo que sea el tiempo y el desarrollo de los acontecimientos lo que les revele la claridad que necesitan tener. Es un gran acontecimiento cuando alguien te invita al amor y eres un proyector. Es el mayor acontecimiento de todos. Cuando alguien te invita al amor y eres un generador, no es necesariamente un gran acontecimiento. Ok, juguemos a ser conejos. Es distinto. El proyector, esto es serio. Es algo de por vida. Quiero tu jugo. Te vas a tener que ocupar de mí. Te vas a tener que ocupar de los niños, vas a tener que comprar la casa, vas a tener que jugar todo lo que la película conlleva. Y si luego no te soporto, quiero el dinero después también, porque soy un proyector. Así que si eres un proyector emocional, tómate tu tiempo, porque es una gran decisión. Es mucho más difícil para el generador. Porque para el generador cada momento es como la posibilidad de lanzarse sobre algo con determinación. Y tienen que aprender que si simplemente se permiten consultar esas cuestiones con la almohada, simplemente dormir sobre la decisión, se despiertan por la mañana y piensan, sí, bueno, es todo diferente. Y cuando se encuentran en el bajo de su ola, el canto de esa ola se desgasta en el alto y en el bajo. Y cuando no te dejas arrastrar por esos cantos de los extremos de tu ola emocional, el tiempo que transcurre te da acceso a un poco más de claridad.
para que dejes de ponerte en evidencia a ti mismo, para que dejes de funcionar como un necio, para que dejes de herir a otros con tus arrebatos, porque las emociones duelen. Duelen a aquellos que las viven y duelen a aquellos que las absorben y que reciben su impacto. Cuando las emociones solo se supone que han de doler cuando es correcto, y cuando es correcto, el dolor es permitido. No es una cuestión de controlarlas. Se trata de ser tú mismo para poder expresarlas de la manera que es correcta para ti, expresándolas con claridad. Las emociones tienen que manifestarse con claridad, correctamente. Y entonces pueden ser cualquier cosa, no importa. Si quieres cortarle a alguien la cabeza y tienes claridad y has consultado esa decisión con tu almada, adelante. Pero no lo hagas arrastrado por el arrebato del momento, porque entonces las consecuencias te van a acarrear grandes problemas. Recordar que cuando estás viendo el diseño de alguien a través del enfoque del perfil, lo significativo que el perfil puede llegar a ser, ¿veis? Todo en relación a este proceso. Es una cuestión de que eres tú el protagonista y el observador del proceso. No necesitas disponer de un maestro, de un guía, no disponer de nada más que de tu propio proceso. Y cuando estás siguiendo la estrategia de tu tipo, es que una de las primeras cosas de las que te das cuenta a través de la combinación del tipo con las claves de tu perfil es que te permite medir si tu estrategia y la aplicación de tu estrategia en tu vida cotidiana es de hecho algo que está funcionando. Porque comienzas a ver cómo el marco cognitivo que tu perfil establece comienza a manifestarse en tu propia vida y por primera vez tú participas conscientemente de ello. Este es alguien que tiene un perfil 1-3, que es un perfil de base, un perfil de cambio en este sentido. Un perfil de fundamento, perdón. Tiene una cruz de ángulo derecho. Así que este es alguien diseñado para vivir completamente absorta en sí misma. Es natural para esta persona vivir absorta en su propio proceso personal. Y no solo eso, no sabe realmente si hay ahí fuera alguien que esté realmente ahí para ella, al nivel más profundo. Tiene una personalidad de línea 1. Y esa personalidad de línea 1 básicamente se va a sentir inferior hasta que logre desarrollar maestría y dominio sobre algo. Se va a sentir insegura hasta que logre encontrar unos fundamentos sólidos en su vida. Y este es un proyector que va a necesitar sentirse invitada a esa cuestión que van a representar sus fundamentos, que va a tener que esperar por esa invitación, que le permita encontrar las cosas que son apropiadas, de investigar, de estudiar, para poder encontrar algún lugar de seguridad en su propio fuero interno. Y no va a poder llegar allí a menos que espere por la invitación correcta. Y solo si lo hace, podrá encontrar aquellas cosas por las que no pierde nada dejándose absorber por ellas. Encontrará aquellas cosas en las que sumergirse en su estudio. Encontrará
los fundamentos apropiados para ella. Ahora bien, no esperar que simplemente por el hecho de tener una personalidad de línea 1 que necesita estudiar e investigar, va a encontrar algo que tenga algo que ver con eso. Quiero decir que su diseño no es transpersonal. No significa que va a salir a la calle y que va a realizar algún tipo de función universal. No. Los fundamentos sólidos que necesita son para ella y para su propia vida. Es encontrar unos fundamentos sólidos que le permitan sostenerse a sí misma en interacción con el entorno. Es para ella poder disponer de algo que investigar y que le haga sentirse bien consigo misma. Y sí, puede que luego resulte ser también de valor para los demás. Pero hay muchas probabilidades de que ni siquiera de que no logre necesariamente expresarlo, materializarlo, concretizarlo de una manera que pueda servir a otros también. Y tiene un inconsciente de línea 3. Es decir, que este es alguien que es una mártir, que tiene un inconsciente de mártir. Oh, pobre de mí, la vida es dura. Este es alguien que siempre ve el lado oscuro, el lado pesimista de las cosas. Pero opera todo al nivel inconsciente, es decir, que no tiene acceso consciente a ello. Que no es algo que sabe. Mientras va de un lado para otro en su personalidad, no sabe que su cuerpo carga con ese pesimismo de base. No es algo que sepa conscientemente, porque no tiene ningún acceso consciente a ello. No sabe por qué, a qué se debe, que no se sienta excitada, que no se sienta fácil de excitar. Todos los demás oyen algo, todos los demás saltan. Ella no se mueve, porque su cuerpo carga con un pesimismo de base, que le haces reaccionar como no va a funcionar. Ya he visto algo así antes en mi vida. Pero conscientemente no comprende, porque su inconsciente le está diciendo siempre, oye, mira, dejemos esto y pasemos a otra cosa, pasemos a lo siguiente. Dejemos a esta persona y pasemos a la cosa siguiente. No sabe por qué, no sabe de dónde le viene. Este es un ser humano que a un nivel subyacente es profundamente pesimista. Este es alguien que a un nivel inconsciente es una gran anarquista. Ese es alguien que, si logras amargarla lo suficiente, va a descargar su veneno y a intentar echar abajo los fundamentos del vínculo. ¿Veis? El único modo en que este ser humano va a poder encontrar algo que funcione para ella, los fundamentos que la puedan conducir al descubrimiento, al proceso de los vínculos que se establecen y que se rompen, a las dinámicas de la relación de cualquier línea 3, es cuando entran en cualquier relación de la manera que es apropiada para ella. Porque solo entonces pueden vivir en el vínculo sin dejarse poseer por el otro. ¿Veis? Todo en relación a este diseño parte de la base de no dejarse poseer por nadie. Porque si lo hago, me acabaré perdiendo y sufriré. No me poseas, porque sufriré. Y solo pueden llegar a tener el tipo apropiado de persona en su vida. Alguien que les permita
romper el vínculo cuando lo necesitan y sumergirse en su propio espacio interior, disponer de su propio dormitorio, disponer de su propia vida, disponer de sus propias amistades, solo va a poder tener acceso a eso cuando entra en el vínculo de la manera que es correcta para ella, en concordancia con la que es su estrategia su estrategia de proyectora y su autoridad interna, que es emocional. Este es un proyector emocional que tiene que esperar por la invitación, y cuando la invitación llega, tiene que jugar a hacerse de rogar, que no puede permitirse nunca ser espontánea ni en aceptar ni en rechazar la invitación. Mientras no se permita la arrogancia de decidirlo espontáneamente, eso es una garantía de salud para ella. Y mientras confíe en su capacidad de esperar por la invitación y no se deja arrastrar y espera por la claridad, entonces podrá encontrar los fundamentos apropiados para ella. Y es a partir de ahí que va a poder acceder al tipo de descubrimiento adecuado para ella, al tipo de vínculos en su vida que realmente funcionan para ella. Claro que eso podría significar que no acabara siendo la princesa de Gales. Pero esa es toda la cuestión, ¿veis? Vivimos en una fábula del no ser. Todas esas personas que son exitosas y famosas, esto y aquello, forman todas parte de la ilusión del mundo del no ser, que está completamente construido sobre arena, sin espíritu ni sustancia real que lo sostenga desde dentro. Es decir, que no tenemos verdaderas celebridades, que no tenemos verdadera realeza, que no tenemos ninguna de esas cosas, porque todo el mundo está jugando su rol en el mundo del no ser. Si esta persona hubiera sido quien realmente era, nunca se habría visto atrapada en esa película. No era algo que fuera indefectiblemente parte de su diseño, de su naturaleza. ¿Qué le vamos a hacer? Pero ya sabes, vosotros sí tenéis la oportunidad, ella no, que ya está muerta. En el mundo del no ser, muertes como la suya ocurren como las moscas, a todas horas. Esta es gente que se sale del carril y no se llevan consigo nada más que dolor. Pero veis, es vuestra oportunidad. Disponéis del privilegio de poder ver las mecánicas en vuestra propia vida. Tenéis el privilegio de disponer de una llave maestra. Y no es filosofía, es simplemente el ABC de ser quien eres en la vida, de sentirte vivo y ser quien eres en la vida. Es el ABC de ser un ser humano informado. Solo cuando aceptas tu estrategia puedes permitirte finalmente ser humilde. Puedes permitirte finalmente disponer de la gracia de ser humilde. Puedes permitirte finalmente vivir rendido a la naturaleza orgánica de las cosas. Los seres humanos son realmente groseros. Simplemente lo son. El no ser es una cosa muy
poco placentera. Está lleno de todo tipo de sufrimientos sin fin, sin fin. Y no hay cantidad de conocimientos posibles, y ninguna cantidad de esto o de aquello jamás lo puede sanar, o salvar, o cambiarlo. Simplemente sigue añadiéndolo todo a la profundidad de su sufrimiento y de su confusión. Este es alguien que no tenía que vivir una vida de sufrimiento a lo largo de toda su vida. Ninguno de nosotros. No está escrito en ninguna parte que ninguno de nosotros deba de hacerlo. Todo lo que tienes que hacer es seguir una simple estrategia. El tiempo pasa. Cada vez que hago una de estas semanas intensivas de escuela, miro atrás hacia el primer día y digo, carajo, 7 días. ¿Cómo dice esta línea? Como quiera, el tiempo pasa volando. He dedicado ya un montón de años a hacer esto. He dedicado años en los que era necesario apalear las mentes de mis estudiantes con todo tipo de información. He dedicado muchos años a intentar enseñarle a la gente todo tipo de matices, todo tipo de fundamentos básicos de la mecánica. Esos tiempos para mí se han acabado. Es difícil para mí encontrar siquiera la atención necesaria para hablar del diseño humano en profundidad, de los matices. Tengo la fortuna ahora de disponer de aliados que parecen amar hacerlo. Y a mí me parece increíble. Lo puedo dejar completamente en sus manos. Enseñar a otros los detalles de esto y de aquello y de lo de más allá. Yo tuve que hacerlo. Y tuve que hacerlo porque era mi responsabilidad en relación a este cuerpo de conocimientos y a la veracidad de este cuerpo de conocimientos. Que todos los aspectos del sistema de diseño humano y todas las fórmulas básicas fueran reveladas. De modo que esas cuestiones puedan ser verificadas una tras otra. Y cuando la ciencia adopte su rol más apropiado, algo que está ocurriendo ahora, también a través del diseño humano. Entonces todas esas cosas que están aquí permiten que los demás se dediquen a ello como quien se dedica a sus propios asuntos. Lo que a mí me importa es que la gente comprenda lo simple, solamente lo simple. Porque veis, es algo tan mágico haber llegado a un punto de reconocimiento del constructo del tipo y poder verificarlo estadísticamente. Perdón. Es una de las cosas más mágicas que jamás haya ocurrido en este planeta. No ha habido nunca algo así, nunca. Nunca nos ha sido revelada una clave semejante a la humanidad para comprender nuestra propia naturaleza. Todos nosotros nunca hemos tenido una oportunidad de estar despiertos, de vivir despiertos, sin estar atrapados en alguna película pseudo-espiritualoide, sin acabar atrapados en alguna película elitista y supuestamente especializada. De nuevo, la propaganda manifestadora. Tenemos una oportunidad, todos nosotros, de simplemente
vivir despiertos. Y cada vez que trato con personas que forman parte de mi vida, los estudiantes que hay en mi vida, y me veo confrontado con su inteligencia, y me veo confrontado con su búsqueda y con sus preguntas, y me veo confrontado con todas esas cosas. Lo que quiero es arrastrarlos de nuevo, de vuelta a la superficie. Vuelve aquí a la superficie. Sí, ya sé que conoces el sistema de diseño humano, pero no lo estás viviendo. Lo conoces teóricamente y está muy bien conocerlo. Claro que es bonito, claro que es interesante, claro que es muy lindo conocer un montón de cosas, claro que es lindo masturbarse mentalmente, pero no crea vida. Pues esto no es cuestión de conocer, no es cuestión de caer con esto en el trip de poder del conocimiento. El conocimiento y el saber son cosas que no tienen ningún poder intrínseco. No disponen de poder intrínseco. El poder intrínseco de los conocimientos es puro mito, pura mitología. La mente no tiene poder. Pero si vives en función de tu diseño, si vives en función de la naturaleza con la que tu vehículo nació predispuesto, si vives en función de la estrategia que por naturaleza le corresponde, entonces vas a descubrir la indefensión de tu personalidad y lo maravilloso que es rendirte a esa indefensión. Y entonces podrás ver por ti mismo hasta qué punto eres incompetente cada vez que intentas ser algo que no eres. Para que puedas llevar con orgullo ese título de incompetente. Llevarlo como un mantra grabado en el dorso de tus camisetas, porque lo eres. Es lo más sagrado de tu condición humana que jamás le pudieras comunicar a otros. No estamos aquí para controlar la vida. No somos nosotros quienes controlamos el curso de los acontecimientos. Cuanto más profundizo en estos conocimientos, más y más y más me alejo de ni siquiera un pensamiento remoto, ni siquiera remoto, de que sea yo el que controla el curso de nada. Nada, de nada, de nada. Nada de lo que digo, nada de lo que pienso, nada de lo que hago, nada en relación al lugar en que me encuentro, nada en relación a lo largo que voy a vivir, nada, 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 nada. Estás a cargo de nada. Acéptalo. Ríndete. Deja partir cualquier idea de control. Deja de pensar que eres tú quien debiera controlar el curso de los acontecimientos en tu vida, porque no es así, nada. Ni siquiera controlas cómo te llega el próximo aliento. No controlas dónde cagas. Nada. Los grandes maestros nos han estado diciendo esto desde siempre. Y todo el mundo escucha y asiente con su cabeza, sí, maestro, es verdad. Y luego se van a sus vidas a ser infelices, a sentirse insatisfechos, a enfermar, a malgastar su vida, lamentándose y quejándose y echando la culpa a lo que puedan, cuando es algo tan simple.
Simple sí, pero significa que tienes que desidentificarte y dejar partir tu vanidad, la vanidad de que eres tú el que controla. Porque si puedes permitirte renunciar a tu vanidad y simplemente permitir a tu vehículo funcionar del modo que es natural para ti, entonces verás que no hay nada a lo que tener miedo. Nada. Entonces verás que no tienes que preocuparte por mañana, que basta con que llegues al final de hoy y que mañana todo volverá a estar allí para ti. Realmente que lo está. Todo. Fresco. Todos los días. ¿Veis? Es el tipo de vida del cual la gente suele pensar que es un sueño, que eso solo ocurre en los sueños, vivir sin preocupaciones. Pero no lo es. Es algo que es posible y está aquí al alcance de cualquiera, a todas horas. Y todo lo que tienes que hacer es seguir una estrategia mecánica, muy simple, nada más. Eres un manifestador, informas. Eres un generador, respondes. Eres un proyector y esperas por la invitación. Eres un reflector y esperas a que se complete el ciclo de la luna. Porque no hay nada más que hacer. Y veis, esa sencillez gráfica y mecánica es lo que yo amo tanto de estos conocimientos. En mi vida me he encontrado con mucha gente que era brillante. Y luego comienzan a hablar y me doy cuenta de que no saben nada. Porque veis, no les puedes entender cuando te están hablando. No es simple. Hay todo tipo de personas que creen que saben cosas y les preguntas acerca de lo que saben. Y no te lo pueden explicar porque no es tan simple. Pero la vida, en realidad, es lo más simple de todo. Porque no es más que un binario moviéndose en el espacio. Es una simple expresión del dos. Y a partir de ese dos se construye todo. La fórmula es tan simple. La verdad es tan simple. Es así de simple. Es el motivo de que yo os dé perfiles y números. Simple. Simple. No hay, al fin y al cabo, más que 4 tipos. Quiero decir, que no es como si tuvieras que recordar o averiguar 8 trillones de estrategias y cómo encajarlas y combinarlas. No es como si las reglas mecánicas de tu tipo o de cada tipo requieren que sigas una lista interminable de cosas que tienes que hacer. No tiene la complejidad de estar al mando de una nave espacial, de un cohete espacial. Para nada. Es una cuestión muy simple. Y lo mejor de todo es que funciona, porque es verdad. Y no es lo que yo digo, es lo que yo sé, es lo que la ciencia ha verificado. Es lo que la gente que de hecho sigue la estrategia de su tipo en su propia vida ha podido verificar en base a su propia experiencia personal que es algo que funciona. Y entonces este pobre pasajero puede finalmente relajarse en el asiento de atrás de su limusina y disfrutar del viaje.
porque son tantas las cosas que hay que ver. Y es tanto lo que se puede ver cuando las ventanas del vehículo están limpias. Es tanto lo que se puede ver cuando no estás gritando desesperadamente por hacer que el vehículo se detenga o se tuerza a la izquierda o se coja hacia la derecha. Cuando no te la pasas gritando, dejadme salir de aquí. Son tantas las cosas que hay que ver. Y relajarse a contemplarlas es algo tan sencillo. Así que olvidaros de todos estos detalles y matices. Verdaderamente, olvidadlos en lo que a la práctica de vivir vuestro diseño se refiere. Simplemente intentad llevar a la práctica esa cuestión tan simple, vivirla en vuestro día a día. Porque si no puedes vivir en función de tu propio diseño, si no puedes permitirte seguir la estrategia de tu tipo, hazme el favor, deja de formar parte de mi vida. Porque hay algo mejor que puedes hacer. Realmente que sí. Y así yo no tengo que veros más. Ya he pasado a través de esto durante 13 años. Y seguiré viendo a personas. Seguiré esperando y observando, y esperando y observando, y esperando y observando. Pero prefiero permanecer aquí, en las montañas de Ibiza, y contemplar las ovejas en el campo. Simplemente hacedlo. Seguid la estrategia de vuestro tipo y ved por vosotros mismos y luego se lo podéis contar a otros como algo que es real, porque tenéis constancia propia de ello. Y entonces puedes compartir con otros la cosa más grande que cualquier ser humano le puede dar a otro, porque es algo que les puede liberar del tormento de su propia mente y de no saber gestionarla. Les puedes ofrecer la puerta que les permita descubrir lo que significa para ellos. Le das exactamente la misma clave en base a la cual tú estás viviendo. Le das la estrategia de su tipo y les dejas irse a experimentar con ella. Y no les dices necesariamente de dónde lo sacaste, y no les hablas necesariamente de mí. No os compliquéis la vida más de lo que ya la tenéis. Simplemente dadles lo que tenéis para ellos y mandadles de vuelta a sus vidas a experimentar con ello. Aquí está tu galleta, vete ahora. Nunca te olvidarán.